Buenos días, mis hermanos. El Señor continúe bendiciéndonos y dándonos de su gracia. Seguimos en este accionar con dificultades, tal vez el transporte, tal vez el combustible, las condiciones climáticas, pero agradecidos de Dios porque estamos nuevamente en esta su casa para alabar y bendecir su nombre. Y yo sé que no es fácil. Para muchos el venir el domingo a la iglesia es de conflicto, ¿no? Uno desde la niñez recuerda, cuando no se pierde el corta uñas, se pierden las medias, y si no se pierde algo se pierde. A veces no conseguimos la Biblia, a veces el enemigo como que trata de distraer muchas cosas. Pero yo agradezco a Dios que hemos vencido todo y hemos estado acá para hoy iniciar este proceso de alabanza en este día que es el día escogido para adorar a Dios. Y tenemos ya una serie planteada de hombres de Dios y estamos hablando de ejemplos de hombres que en la Biblia han dejado un legado, han dejado para que nosotros tengamos evidencia y ejemplo de vida. Y como tenemos unos muy buenos, también hemos tenido algunos que no son muy dignos de seguir. Y hablábamos del sacerdote Elí, cómo descuidó la casa y cómo de alguna manera pierde el norte de lo que Dios le encarga. Sin embargo, en el afán que tenemos de seguir luchando en esta adversidad del mundo que tenemos, es bueno que cada uno de nosotros sienta qué responsabilidad tiene con Dios. Y hay un hombre que queremos mencionar hoy, ya decíamos la semana pasada que íbamos a tocar hoy, y es el discípulo de Elías. Elías, ese gran profeta que hablamos la semana pasada, y que su ayudante, no porque lo eligió como ayudante, sino que Dios mismo se lo eligió como sucesor. Y elegido como sucesor, entonces se hace el amigo de Elías, se hace el sirviente de Elías para aprender el oficio que Dios quería que él supiera, que era profetizar, era llevar la palabra, era enseñar lo que Dios tenía para el pueblo confundido de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel, o sea, todo el pueblo hebreo se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y que hacia arriba, hacia el norte, quedó lo más pagano, y su capital era Samaria. Y hacia el sur, pues Judá, la segunda parte del reinado, y allí también había paganismo, pero hubo algún temor de Dios en algunos hombres. Y en ese contexto, Elías profetiza, vimos la vez anterior cómo Jezabel perseguía a los profetas de Dios, dio muerte a casi todos los profetas, quedó Elías escondido por allí. El Señor le mandó al arroyo de Querid, del arroyo de Querid le manda a Sarepta, y ya lo analizamos cómo Dios le da bendición a Elías. Pero llega un momento que Elías profetiza de la lluvia, primero la sequía, después la lluvia, y vemos cómo el rey acepta lo que Dios le está dando, pero los dominios de la esposa de Jezabel sobre el rey eran mayores. Y ella era enemiga de Dios, servía a Baal, servía a los dioses falsos y era aquella mujer destructora que buscaba acabar con los sacerdotes de Dios. Sin embargo, Jehová mantiene su simiente y en Elías hay una bendición, y es que se reproduce nuevamente la fe en Dios con el holocausto que Elías logra colocar para Dios, y los 450 sacerdotes de Baal fracasaron ante sus dioses. Y vemos cómo Jehová consume el altar de Elías por petición sencilla de Elías, pero con corazón y fe. La fe de Elías y la confianza en Jehová era mayor. Por eso se consume el holocausto, aun cuando bajaron cisternas de agua, cuando mojaron todo, el fuego de Jehová consumió. Y luego Elías va para tomar ventajas sobre lo que Dios le daba, pero ya el Señor quería tomarlo. Y le dice a Jehová a Elías que busque un sucesor, y le dice a quién va a buscar. Y al hombre que va a buscar Elías no es un desocupado, y esas son las cosas que a veces nosotros
nos cuesta como que entender, pero a Dios como que no le agradan mucho los flojos. Siempre llama gente ocupada. Y Elías llama a Eliseo, y Eliseo era un granjero. Tenía 12 yuntas de bueyes. Y Jehová le dice, ese es el chico. Vas por él y conversa con él, porque él va a ser tu sucesor. Para Elías fue de mucha alegría saber que tendría un sucesor, porque dijo, ahora voy a descansar. Me voy a ir con mi Señor y a otro que se encargue. El trabajo para Elías fue muy fuerte. Sin embargo, él va y consigue a aquel granjero en el campo, un hombre con principios, con respeto a Dios, el mayor de los hijos, el encargado de la herencia, el hombre que tenía la visión de Dios, y Dios le elige para que sea el sucesor de Elías. Un hombre que como granjero en el campo trabajando puede saber cuánto cuesta llevar también el evangelio. Nosotros vemos los 12 discípulos que el Señor Jesús llamó, sus 12 apóstoles, a todos los llamó trabajando. No dice que encontró a uno acostado, sino que todos trabajaban. Y siempre nos llama Dios, mientras más ocupados estamos, como que los compromisos son mayores, comienzan a salir más ofertas. Uno va a trabajar y lo contratan para otra cosa y para otra cosa. El que está sin hacer nada dice, a mí nunca me llaman. ¿Será que a la gente tampoco le gustan los flojos? Y Eliseo, siendo un granjero, recibe la unción. Elías va y coloca el manto cuando le consigue, para decirle, tú eres el escogido. Y llegó a tener tanta autoridad, llegó a tener tanta concentración en el esfuerzo a Dios, que llega a ser uno de los hombres más milagrosos de la Biblia. Después de Moisés, después de que Moisés hace milagros y Moisés está llevando prodigios en el pueblo antiguo, después de él Elías es quien hace más milagros, y en el Nuevo Testamento pues Jesús. Y después de Moisés, Elías y Jesús, creo que el más milagroso que está por allí es Eliseo. Y Eliseo tenía una ventaja, que es que hacía milagros para bendición, pero también hacía milagros de maldición. Hacía cosas de maldición por cuanto tenía la autoridad de Dios. Y cuando uno dice de maldición, dice usted tal vez o alguien, pero puede ocurrir eso. Vamos a ver qué dice la palabra hoy y vamos a entendernos. También Eliseo es ese hombre que puede hacer un milagro aún después de muerte. Palabra, vamos a leerlo más adelante, como después de un año de fallecido Eliseo, en la sepultura, excavando para sepultar en una guerra muchos cadáveres, cuando venían los moabitas, los israelitas tomaron uno de los cadáveres que iban a sepultar y lo lanzaron allí y cayó en el depósito o en la tumba de Eliseo. Y cuando rozó los huesos de Eliseo, el hombre al muerto le dio un corrientazo, se levantó de pie y salió corriendo. O sea, los huesos de Eliseo lograron revivirlo. Es un mundo fascinante lo que nos presenta el libro de los Reyes en cuanto a la vida de Eliseo. Yo quisiera que más tarde, más tranquilidad, ustedes puedan también comenzar a leer esa bendición que nos muestra la palabra. En este contexto que se escribe el libro de los Reyes, Israel en esas dos divisiones, vemos como Jerusalén 931 años antes de Cristo, durante 325 años tiene ese gobierno Jerusalén para tener unos 20 reyes, y esos 20 reyes paganos. De esos, solo 8 eran piadosos, a diferencia del reino del norte, donde la capital era Samaria, como les decía, también antes, 41, o sea, 935 años antes de Jesús, vemos como los 19 reyes que dominaron Samaria o el reino del norte, todos fueron perversos y paganos. En el reino del sur, por lo menos 8 tenían tendencia de buscar de Jehová. Aquí la degradación moral, la degradación política, la degradación religiosa, tenían una nación dividida entre padres con hijos, familias, y no se entendía la sociedad que tenían. En ese contexto es donde Eliseo hace sus milagros, en esa perversidad. Porque donde abunda el pecado, donde hay maldad, sobreabunda la gracia de Dios.
Sobreabunda la misericordia de Dios. Y alguien puede decir, pero ¿cómo yo voy a estar sirviendo en un país tan pervertido? Pues en este es que hay que estar. Cuando nosotros vemos el caso de Jonás, Jonás es llamado a predicar en Nínive, pero Nínive era la ciudad corrompida de ese tiempo. Yo creo que el avivamiento por predicación más grande de la historia de la humanidad fue en Nínive. Porque aun cuando no quiere servir Jonás, obedece después de estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez, va y predica a Nínive, y desde el rey hasta los últimos servidores y los más humildes habitantes de Nínive se arrepintieron. El rey dejó sus ropas reales y se sentó en sílice. Fue y se sentó en el suelo con ropas muy humildes, humillado ante Dios, y el Señor les perdonó. Un pueblo que todo se convierte a Dios, debe haber alegría. Tiene que haber un avivamiento allí. Tiene que haber un elogio a Dios, una adoración a Dios. Pero pasado el tiempo se pervirtieron. Y así estaba el pueblo de Israel. Así está Venezuela en nuestros tiempos. Mucha perversión, mucho descuido, mucha dedicación a la idolatría. Tenemos pueblos que desde que comienza el primer día del año hasta que termina, la idolatría domina. Y eso desde mucho tiempo. 1492, con la llegada de Colón, vino la idolatría a Venezuela para estos tiempos precolombinos o colombinos y poscolombinos. Pero antes de eso, toda nuestra habitación indígena, toda es espiritista, toda es basada en brujería. Cada tribu nuestra tiene sus chamanes y descuidan a Jehová para adorar al sol, para adorar las imágenes, para adorar al viento, y al Dios grande y poderoso hemos descuidado. En ese contexto Dios llama a Eliseo y dice en el capítulo 19 del primero de Reyes, el verso 19, que partiendo de allí halló a Eliseo, es decir, venía Elías y halló a Eliseo, el hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Un hombre que va detrás de 12 yuntas de bueyes, surcando la tierra para sembrar. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías quitó el manto para ponerlo sobre Eliseo, y con eso le estaba diciendo, eres el elegido. Eres el elegido para la unción de Jehová. Dice que entonces, dejando él los bueyes, entendiendo que había sido llamado por Jehová, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego nomás que me permitas besar a mi padre y a mi madre para luego irme a servirle a Jehová. Dame solo este tiempo. Te ruego que me dejes besarlos y luego te seguiré. Y Elías le dijo, ven y vuelve. ¿Qué te he hecho yo para que no hagas? Ven. Y desde ese momento Eliseo se va con Elías. Eliseo recibe la unción, recibe la autoridad de Elías, no la ejecuta a plenitud hasta que Elías no parte con el Señor, no parte con Jehová. En el segundo libro de Reyes, en el verso 2, dice que acontece que cuando quiso Jehová tomar a Elías en un torbellino en el cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Siempre después que Eliseo es tomado con el manto, es cubierto y toma la unción, se dedicó, dejó familia y dejó todo. Hizo fiesta, pero para venirse a servir a Dios. Y vemos cómo el trabajo para que reciba esa unción Elías, para que reciba la bendición de Elías por completo, es cuando Elías parte. Dice que Elías dijo a Eliseo que se quedara del lado allí, porque Jehová le había enviado a Betel. Y Eliseo decía entonces, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ya en ese momento dice, no me desprendo del ungido de Jehová. Yo vine para servir a Dios. Yo voy contigo, yo tengo que estar allí. Saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová quitará de hoy de ti a Elías? Los profetas sencillos decían, y los hijos de los profetas amenazaron como que, sabes que tu jefe, sabes que tu mentor, que tu maestro Elías se va hoy. Y él decía, vive Jehová que lo sé. Yo sé que va a estar. Yo sé que él va con Jehová y debo estar tranquilo. Y Elías le vuelve a decir a Eliseo, quédate aquí en el verso 4.
porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dice nuevamente, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se vinieron hasta Jericó, y donde quiera que iba Elías, ahí estaba Eliseo. Por cultura para nosotros, cada barco grande lleva su cayuco. Eliseo se convierte en el cayuco de Elías. Se convierte en el chico que va aguantando el calón para poder llegar con él. Se acercan a Eliseo otra vez los hijos de los profetas que estaban en Jericó ahora, y también le dicen que si sabía que Jehová lo va a tomar. Y él dice, sí, vive Jehová, vive Dios, yo sé que se irá, yo lo sé y estoy tranquilo. Y Elías le vuelve a rogar, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado ya ahora no a Jericó sino al Jordán. Y Eliseo vuelve a decirle, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos. Tenía Eliseo miedo de que Elías fuese tomado y él no estuviese presente. El deseo de él era estar. Y 50 varones de los hijos de los profetas se pararon de lejos a ver lo que podía hacer Eliseo y Elías. Y Eliseo tenía la autoridad con el manto de abrir el río Jordán para cruzar en lo seco con aquel hombre que iba con él. Y Eliseo de la mano. Jehová da promesa a Eliseo cuando Elías le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? Cuando están del otro lado del Jordán. Y Eliseo en su intimidad con Dios, pienso yo que diría, yo reconozco que Jehová tiene poder. Y le dice a Elías, yo solo quiero que me des una doble unción de tu poder, una doble unción de tu espíritu. De lo que tú tienes, que yo tenga el doble de poder. Para Eliseo, como maestro de Elías, era complejo decir, oye, estás pidiendo cosas grandes. Estás pidiendo 2 veces lo que yo tengo. Sin embargo, le pone una condición. Cuando habían pasado, Eliseo le dice, pide lo que quieras, le dice Elías a Eliseo, y antes que yo sea quitado de ti, te lo van a dar. Y Eliseo dice, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu, que esto sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así. Si no, no. Y acontece que cuando Eliseo va con Elías y el carro de Jehová viene para tomar a Elías, Eliseo está presente. Y eso es lo que no quería Eliseo que ocurriera. Que el mentor, que el profeta grande, que Elías se fuese y él no viera. Tenía que estar presente en la bendición. Y cuando es tomado Elías, Eliseo rasga sus ropas, con sentimiento de saber que su maestro ya no va a estar con él. Sin embargo, cae también el manto de Elías. Y Eliseo lo toma y dice, aquí está el poder para mí. Esto fue lo que me dio la unción cuando fui llamado. Y toma el manto y con ese manto tiene fuerzas para golpear también las aguas del Jordán de regreso. Abrir las aguas y pasar. Y los hijos de los profetas dijeron, el espíritu de Elías ha entrado en Eliseo. Y se postraron y le adoraron. Había en él la bendición de Dios. Y comienza el profeta Eliseo ahora a hacer prodigios. Con aguas amargas, como dice Segundo de Reyes, el capítulo 2. Hombres de la ciudad van con Eliseo como para probarlo y otros para saber que ya es el profeta de Dios. Le dice, las aguas son amargas, no sirven las aguas. Y Eliseo, del verso 19 al 22, les dice, traigan sal, traigan allí que voy a preparar para bendición. Y hace con sal un compuesto para bendecir las aguas y purifica las aguas. Y no es Eliseo, no es la sal, es la unción de Jehová la que tiene el poder. A veces creemos que porque oramos por un enfermo y ponemos nuestras manos, es la autoridad de nosotros como personas. Y el trabajo lo hace Dios mismo. A través de la fe que nosotros podemos tener en Jehová, se dan los milagros y se dan los prodigios. Nosotros debemos reconocer que hay bendición. Y cuando hace un momento les decía que tenía autoridad aún para maldecir, es porque Eliseo, cuando viene subiendo, los jóvenes hacen burla siempre, cosa normal. Dice que subió de Betel, venía de Betel y subiendo por el camino, muchos
muchachos salen a burlarse del profeta de Dios y a acusarle de calvo, sube calvo, como que viejo, como que aquello, a denigrar del profeta. Y el profeta, mirando atrás, los vio, dice el verso 24, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y dice que salieron 2 osos del monte y despedazaron a los muchachos, a 42 muchachos. Y es duro decir esto tal vez, pero ¿cómo negar lo que está en la palabra? ¿Cuál es el propósito de Dios aquí? Demostrar a Jehová que su ungido tiene autoridad y tiene poder de lo alto. Y que no hay nada, ningún arma forjada prosperará. Y de allí yo tengo una experiencia de ver el disparo, de ver todo, y Jehová está delante de mí. Y cuando el Hijo de Dios está en conexión con Dios y otro daña, sepa que usted no daña al Hijo de Dios, usted está peleando con Jehová. Y Jehová tiene autoridad. Y la maldición de Eliseo es para destrucción en ese momento. Un hombre que luego sana enfermos y que ha sanado enfermos. Pero en ese momento hay que tenerle cuidado a lo que el Hijo de Dios está profiriendo. Es una maldición, porque los niños o los muchachos mueren. Y si nosotros vamos más allá, podemos ver dónde está la corrección y el respeto, dónde está la instrucción, dónde está el daño que se le hace a los hijos cuando no les criamos como tiene que ser, hacia dónde los estamos enviando. Hoy día la complicación muy grande está dada para que la burla venga hacia los hijos de Dios a través de un nuevo orden mundial. Nuestras escuelas están plagadas con un currículum nacional que está violentando todos los principios de Dios. Ahora los programas escolares desde primer grado, desde preescolar, están enseñando homosexualidad. Cosa contraria a lo que Dios dice y cosa contraria a nuestras leyes venezolanas. Es como el matrimonio igualitario. Es contrario a la ley venezolana. Y lo hemos dicho en otras oportunidades y no me cansaré de decirlo, hay que aprenderlo. Por Código Civil, artículo 44, el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. Un solo hombre y una sola mujer. Por Constitución de nuestra República, artículo 77, el matrimonio está establecido entre un hombre y una mujer. Por principios naturales, biológicos, el matrimonio es entre uno que tiene matriz y otro que no tiene matriz. Por eso es matrimonio. Pero 2 que tienen matriz no van a procrear. Y 2 que no tienen matriz no van a procrear. Y el matrimonio es para procrear. Para procrear hijos, para criarlos para la gloria de Dios. Para que respeten la voluntad de Dios, para que respeten al ungido de Jehová, para que respeten los preceptos que Dios enseña. Por eso dice Salomón, instruye al niño en su carrera. Dale conocimiento, que aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y nosotros vemos cómo los reyes en ese tiempo, en este caso Josafat, es autoridad para buscar al profeta de Dios ante la amenaza fuerte que traían los moabitas. Los moabitas seguían buscando la destrucción del pueblo de Israel. Jezabel no iba a descansar para con la muerte de Elías estar tranquila, sino que seguía en búsqueda. Pero Jehová tenía un nuevo profeta. Ya no estaba Elías. Y cuando vemos el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, el verso 11, dice que Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. O sea, no hay uno que me diga por medio de su palabra que Jehová es Dios. Y hay quien le diga a Josafat, sí hay uno de los siervos de Israel. Hay uno, dijo él, que se llama Eliseo, el hijo de Safat. El que servía a Elías, el que era el ayudante de Elías. Tal vez Josafat dice, pero el ayudante tiene la autoridad. Sí, ahora el ayudante tiene la unción. Cuando Jehová llama, no importa quién tú eras antes. Lo interesante es que Jehová te llamó. Y vas a tener la autoridad de Dios. Y Josafat dice, este tendrá palabra de Jehová entonces. Este va a tener lo que queremos. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat y el rey de Edom. Y entonces Eliseo era así un poco fuerte y soberbio, y dice al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? O sea, ¿para qué me buscas si has fallado a Jehová en adoración a otros dioses? Y dice, ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre,
Y el rey de Israel respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Vamos a perder si tú no intercedes. Y Eliseo le dice: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría. Es decir, no es por ti, es por el rey del sur, no por el rey del norte, porque ustedes todos han sido idólatras y han sido perversos. Pero estos del sur, hay por lo menos 8 en este tiempo que han servido a Jehová, y por respeto a él voy a estar. Mas ahora, traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, un tañedor es que el rasga quien toca para producir música. Mientras tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Es decir, vino la palabra de Jehová a Eliseo, a quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Y dice: ¿para qué hacer estanques en el valle? ¿Qué va a pasar aquí? Pero era la palabra de Jehová. Había que obedecer a Jehová. Y preparar los estanques era porque Jehová daba promesa de que iba a entregar a los moabitas en manos de los reyes del norte y los reyes del sur de Israel. Entregarlos Jehová para vergüenza de ellos, pero para testimonio de que Eliseo era el siervo de Jehová y que Jehová estaba con él. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Pueda que tú no sepas de dónde viene, pero no te va a faltar si tú crees en Jehová. Cuando vimos el caso de Elías, dice que la sombra de la lluvia venía como del tamaño de la palma de una mano. Y Elías dice a Eliseo: corre y ve y di que viene agua, va a llover. Ahora Jehová dice por medio de Eliseo, dice: aquí se va a llenar de agua, vamos a dar bendición. Todo te lo voy a dar, no importa que no parezca que se los voy a dar. Pareciera que no hay viento, pareciera que no hay nada, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. No solo el agua les voy a dar, voy a entregarles en victoria. Voy a hacer que los moabitas caigan en ustedes. Y destruiréis toda la ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cargaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil, para que demostrar que yo estoy de mano de ustedes. La palabra de Jehová multiplica y bendice a través de sus siervos. Y cada uno de ustedes es un siervo de Dios. Cada uno de ustedes tiene potestad para bendecir con su boca también, para confiar en Jehová y poder sanar enfermos en el momento necesario. Porque cada uno de ustedes que creyó en Jesucristo como Salvador, recibió la unción y la autoridad de Dios. Cuando el Señor ascendía, antes dijo: me voy, pero no les dejo solos. Dejo un consolador, que es el Espíritu Santo que está con ustedes. Dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo vino. A veces heréticamente estamos pidiendo: ven Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, haz cosas sobrenaturales conmigo Espíritu Santo. Déjame decirte que ya eso está hecho. Ya el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes como en mí. Solo tenemos que ejecutar la voluntad que Dios tiene para con nosotros. No sigas pidiendo lo que ya tienes. No sigas dudando de lo que ya tienes. Ahora multiplica lo que hay en ti y dale a otro de lo que tienes. Lleva el Espíritu Santo que tienes a través de la palabra para que otros crean y sean sellados con el Espíritu de la redención. Y no hemos querido entender, y queremos es que haya un hecho donde mucha gente salte, donde mucha gente hable en lenguas y diga: allí se derramó el Espíritu Santo. Eliseo no hizo nada de esto. Elías no hizo nada de esto. Jesús no hizo nada de esto. Solo se conectó con el Padre. Y cuando hablaba con el Padre daba promesa y cumplía su palabra. Para la resurrección de Lázaro, quien pasó 4 días en el sepulcro, el Señor Jesús solo dijo: Padre, te agradezco porque yo sé que siempre me oyes. Yo siempre sé que estás allí para mí.
Y quiero que hagas esto ahora para testimonio, para que ellos también crean, porque son incrédulos. Jesús lloró de tristeza porque el pueblo no entendía eso. Y decía Jesús: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, y el pueblo se desparrama y no viene contigo, Jehová. Y hoy quiero decirte que Dios está clamando para que tú vengas a recibir la unción. Quiere cubrirte con el manto de la bendición. Y ya no es literal el manto, ahora es lo que dice el salmista, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y es bendición para ti y para mí creerle a Jehová. Y algunos han querido representar este manto con hechos sobrenaturales que algunos predicadores están haciendo, que no quiero criticarles, pero sí quiero aclarar a la iglesia. Este saco que llevo puesto no tiene poder ni unción. La unción la tiene el Espíritu Santo de Dios. No porque sacuda el saco tienen que caer allá. No porque este libro que se llama la Biblia, que tiene la palabra de Dios escrita, el libro como libro no dice nada. Lo que tiene es el contenido que está aquí, que es la historia y la vida de Jesús. Es netamente cristocéntrico. Y porque un pastor lance la Biblia, otro puede o no pasar. No confundan los eventos satánicos con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es diáfano y claro, y ya ha hablado, y aún por este mismo libro. Ahí está la palabra para leerla. Cuando yo les digo hoy lo fascinante del libro de los Reyes, para ver la historia de Eliseo y de Elías, ojalá pueda leerla para que vean cómo Dios le habla claramente. Y digo, ¿por qué no estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando? Palabras de multiplicación. Eliseo, ese hombre sencillo que era agricultor, que viene del campo, se conecta con Dios y Dios hace los milagros a través de él. Nosotros vemos cómo Eliseo multiplica el aceite para aquella viuda que en el capítulo 4 del segundo de Reyes plantea cómo la viuda, al quedar con sus hijos, queda también con la deuda del fallecido. Y los acreedores vinieron para que ella pagara la deuda. Y él decía, ¿y con qué pago la deuda? No tengo para pagar. Y cuando ve que los acreedores dicen, pues voy a cobrar con tus hijos. Yo me voy a llevar a los hijos para que trabajen para mí como esclavos. Ella viene al profeta de Dios. Ella viene a Eliseo. Y Eliseo le dice, pues, ¿qué tienes tú para multiplicar? Y la mujer dice, no tengo nada. Algo debes tener. ¿Qué tienes? Solo tengo una vasija con poco aceite. Eso es suficiente. Un poco aceite es poca fe, es poco espíritu conectado con Dios, es poca la confianza en Dios, pero algo tienes. Ahora vamos a multiplicar ese poco que tienes, creyéndole a Jehová. Si tú crees, ahora busca vasijas prestadas y le dices, no pocas, muchas vasijas. Busca con los vecinos, busca con los amigos, con los familiares, y vas a hacer la obra que te estoy indicando. Y es que este aceite vas a comenzar a vertirlo en cada una de las vasijas. Y tantas como reunión fueron llenas y no se secaba el aceite de la vasija. Y llenó tantas que ya no tenía más y le dice al profeta, ya he completado. No hay más, no, hasta aquí. Allí dejó de fluir el aceite. Y el profeta le dice, pues ahora ve y vende este aceite. Paga a los acreedores y con lo que queda vive tú y tus hijos. Y Jehová hoy te dice, ¿cuánto tienes para dar? ¿Cuánto tienes para multiplicar? Tal vez tú dices, no tengo nada. Algo debes tener. Algo tienes que tener para que Jehová lo multiplique. Y va a alcanzar para ti y para tu descendencia. Porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo que el Señor da como promesa es una bendición que nosotros debemos aceptar y creer de Jehová. En este libro de Reyes vemos cómo esta mujer puede pagar y puede estar limpio ante Jehová, él agradeciendo a Jehová por el milagro que acaba de hacer. Otra obra grande de Eliseo, ya en el verso 8, vemos cómo Eliseo se ve
con la tsunamita. Aquella mujer de Sunam, cuando pasaba a él le ofrecía casas. Una mujer que no tenía hijos, y el profeta le dice que va a tener un hijo a la vuelta de un año. Luego tiene el hijo, y cuando Eliseo vuelve con ella, se da cuenta que esa mujer, ese hijo que tuvo, era para gracia de Dios. Y cuando la mujer no entendía cosas, Eliseo sabía que Jehová tenía propósito. Ese niño que la mujer tuvo, luego visitando al padre en el campo de ir y venir, enfermó y murió en la casa. Y estaba Eliseo en el monte Carmelo, y es mandado a buscar. Y Eliseo viene para ver, y la mujer dice: ¿qué tienes conmigo si yo antes no tenía hijos? Yo no pedía nada. Algo parecido a lo que hizo la viuda de Sarepta con Elías. Cuando Elías recibió pan de la viuda de Sarepta y luego el hijo muere. Y durante 3 oportunidades Elías se acuesta sobre el chico y le devuelve la vida al hijo de la viuda de Sarepta. En este caso la tsunamita con este hijo. Y el chico muere también. Y ella dice: ¿por qué has hecho esto? Yo no tenía hijos, ahora me das este y muere para que yo viva en tristeza. Pero yo sé que tú eres hombre de Dios. Y Eliseo entra cuando aún entrega el báculo para que su sirviente vaya y lo acueste con el chico y a ver si revive. Viene y dice el asistente: no pasa nada con el báculo, porque no hace el báculo el milagro lo hace Jehová. Y el siervo de Jehová en este caso es Eliseo. Y Eliseo va directo con el niño, lo coloca sobre su cama que había regalado esta mujer en su casa, habitación que había hecho ella con su esposo para que el siervo de Dios, para que Eliseo estuviese allí. Y 7 veces estuvo sobre él, reanimándolo, hasta que el niño cobró vida y lo devolvió nuevamente a su madre. O sea, las cosas que está haciendo, o lo que hace Eliseo con la tsunamita, es volver la vida. Y Giezi, que es el asistente ahora de Eliseo, un hombre que está conociendo lo que fue Eliseo para Elías, tal vez quiere ser Giezi para Eliseo, pero las cosas no se dieron iguales. Porque cuando el hombre es como Eliseo, servidor de Jehová, hay bendición. Pero cuando el hijo o el hombre se hace diferente a los propósitos de Dios, la bendición se pierde. Y es lo que pierde con Giezi. La tsunamita recibe bendición, recibe lo que Giezi no pudo hacer, lo hace Eliseo. Pero pasa el tiempo, después de Eliseo devolver la vida al niño, que Eliseo envía bendición a través de su siervo. Las bendiciones pueden ir. El niño resucita, pero no por Giezi, no por Eliseo, sino porque Jehová usa a Eliseo. Y cada uno de nosotros puede ser usado para nuestra familia, para nuestros amigos, para los inconversos, a fin de testificar. Pero Jehová va a cumplir el propósito. No importa de qué tamaño sea la necesidad que tenemos. Yo no creo que haya un milagro más grande que hacer que devolver la vida a una persona. Y como decía un tiempo a ustedes, yo creo que no estamos preparados para ese gran milagro. Y colocamos el ejemplo de tener aquí un féretro y todos nosotros acá, y que si no yo, otro siervo de Dios venga y ore y el cadáver se levante. ¿Estamos preparados para verlo cuando se siente en la urna? Yo creo que no queda uno sentado aquí. Yo creo que el que más corre va a ser la hermana Rosita. Se le va a olvidar el pesar. Es como el chiste del mocho. Ya el mocho llegó, porque no estamos preparados ni mental ni espiritualmente para ver las maravillas de Dios. Nuestros corazones como que se quedaron cortos ante la presencia de Dios. Está bien que un hombre que no conozca a Dios dude de lo que Dios puede hacer con él, pero los que conocemos a Dios deberíamos estar bien seguros y confiados de lo que Dios puede hacer. Hay un caso de un hombre que no conoce de Dios, que es un sirio, que es Naamán. Naamán, un servidor del rey, general del ejército del rey de Siria. Y Naamán se enfermó
con la peste de aquella época. Le dio sarna a Naamán, enfermedad de vergüenza, enfermedad de muerte. Y un general que tenga sarna era triste, y el rey de Siria no encontraba porque apreciaba a Naamán. Y vemos nosotros en el segundo libro, el capítulo 5, como Naamán va buscando la bendición de Dios. Y aunque no creía al principio, hay quien ayuda a que Naamán crea. Como que alguien está a veces con ganas de levantarse para confesar a Cristo como Salvador. Tiene que haber otro que le ayude. Necesitamos otros que ayuden para que ese pueda venir a Jesucristo. Porque tal vez no hay esa soltura. Y cuando vemos textualmente, dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel, a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. La cultura de estos pueblos era hacer guerras y tomar prisioneros. Y de Siria vinieron a Israel, y una muchacha fue tomada prisionera como sirvienta para servir a la esposa o a la mujer de Naamán. Y cuando oye la muchacha de esto, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Como que de rey a rey buscando un beneficio que no tiene nada que ver con Dios. Y miren las respuestas del rey. Dice que salió llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Había deseo en el rey de Siria de que Naamán fuese sano. Y está dando ofrenda y bendición para el rey de Israel. Dice que tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey de Siria equivocó el destino de la carta. Lo está enviando al rey de Israel, pudiendo enviarlo al siervo de Dios, que es el profeta. A veces mandamos y hacemos la petición equivocada. Y dice que luego que el rey de Israel le llegan las cartas y las lee, dice que rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Y tiene razón el rey. ¿Por qué me manda el rey de Siria una carta para yo sanar un enfermo? ¿Quién soy yo para sanar? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey lo toma como que están buscándole problema con esto, como que es un desafío. Sin embargo, Eliseo, que está cerca, muestra la bendición. Dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Dile que me busque a mí, dice Eliseo, para que vean que Israel tiene profeta. Cuando este mundo, como está perdido y no hay quien predique, tú levántate y di: venga que yo soy siervo de Jehová y voy a llevar este mensaje, sin temor a hablar lo que Dios tiene que decir al pueblo. Eliseo se levantó y va con el rey para que el rey le envíe. Eliseo, varón de Dios, es quien toma la promesa. Y luego viene Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de Eliseo. Ahora Naamán quiere que Eliseo le reciba como que fuese rey, como el soldado y de gran jerarquía con cartas del rey, y quiere que lancen la alfombra roja. Y mire la actitud del siervo de Dios. Dice que entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán esperaba que Eliseo le recibiera, le ungiera con unas ramas, que hiciera un milagro con él, que le inyectara algo, que danzara sobre él, que gritara. Sin embargo, el siervo de Dios lo que le dice es:
Ve tranquilo, ni siquiera salió a recibirle. Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Ve y haz eso. Y Naamán lo que hizo es que se fue enojado y dijo, he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Él esperaba que le hicieran un ritual y que en el nombre de Jehová danzaran y hablaran en lenguas extrañas. Sin embargo, no ocurrió así. Y se fue muy incómodo. Pero Abana y Farfar, dice él, que son ríos de Damasco, pensaban, no son mejores que estos ríos de Israel, no son mejores que el Jordán, que este me manda a bañar en el Jordán. Es como que usted va al médico y el médico cuando lo ve ni siquiera lo atiende, le dice, vaya y báñese. Y es de incomodarse, ¿no? Que tú llegues al médico y el médico de su consultorio le dice a la secretaria, ve y dile a él que vaya y se bañe, que lo que le falta es bañarse. Naamán se fue incómodo con la respuesta de Eliseo y dice, ¿no hay mejores ríos allá donde yo bañarme? El problema no se trata del río, se trata de la condición de fe que tú tengas para la obediencia a Dios. Y Eliseo está dando una orden, es para que tú obedezcas y vayas humildemente 7 veces al río. Y dice él que los ríos de Abana y Farfar eran mejores que los que están allí. Dice, si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se fue enojado. O sea, como que si me baño allá también voy a ser sano. Y el Señor te está dando una orden. Ahora, los criados de Naamán son los que interceden para persuadirle y decirle, mi Señor, ¿qué cuesta que te metas en ese río 7 veces? ¿Quién quita y sea sano? Naamán no quería bajar a las aguas del Jordán. Sin embargo, los criados lo convencen. Y cuando entra al agua y se sumerge las 7 veces, ocurrió el milagro. Porque cumplió lo que Jehová estaba pidiendo. Dice el verso 13, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, si te pide que hagas algo extraordinario, ¿no lo harías? ¿Y por qué no hacer esto? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Las aguas del río Jordán limpiaron la lepra de Naamán, pero no por la fuerza de las aguas del río Jordán, sino por voluntad de Jehová, quien da la orden. Y en ese momento hay bendición en la obediencia, en el cumplimiento de lo que Jehová está pidiendo. Y dice que volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que hay Dios en toda la tierra. Ya no dice que solo en Israel, ya no solo en Samaria o en Judá, ya no solo en Siria, sino que Jehová es Dios de toda la tierra. Y ese es el Dios al que nosotros debemos adorar. Es el Dios de toda la tierra. Y luego le dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y Naamán dice, Eliseo dice, no quiero de tus presentes. Y aquí ocurre algo, y es que los obsequios de Naamán no son recibidos. Otra ofensa para Naamán. Pero como ahora está sano, dice, ¿qué me importa que recibas o no? Me llevo mis presentes. Y el siervo de Eliseo, Giezi, quien está allí y es el que ha ayudado a Eliseo y ha visto los milagros de Eliseo, cuando ve que Naamán se regresa con los talentos, con el oro, con toda la ofrenda que traía para Eliseo, dice, esto no se puede perder. Y se desenfoca de la bendición de Dios para ir a lo material. Pierde la unción para ir a lo material. Y dice, mi señor está loco, mi señor Eliseo va a dejar perder esto. Y dice que a espaldas de Eliseo
sin conocer a Eliseo, y así se fue tras los carros de Naamán y llega y dice: mi señor manda a decir que sí va a recibir los regalos. Y Naamán le entrega los regalos, y así los toma para esconderlos, los guarda para sí, toma algo que no es de él. Por la bendición que Dios ha dado, por el milagro que Dios ha dado, él está cobrando a espaldas del siervo de Dios. Y ocurre algo, y es que cuando él vuelve a la casa, Eliseo le pregunta: ¿qué tienes? ¿De dónde vienes? No, estoy por aquí, todo está bien. ¿Estás bien? Sí. ¿No tienes nada? ¿No te ocurre nada? No, todo está bien. Y el espíritu de Eliseo, que es el espíritu de Dios, da a entender y le dice: y así, ¿por qué lo has hecho? Algo como Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. ¿Por qué has tomado ese dinero? Que eso es de Naamán, eso es de maldición, eso es de los sirios, eso está dedicado a dioses paganos. Tú no tienes por qué tomarlo. Y luego me dices que no has tomado eso. Pues para ti hay maldición. Y Eliseo vuelve a abrir la boca para maldecir. Y le dice: ahora tendrás la misma sarna que tenía Naamán, la misma lepra de Naamán, y así vas a morir. ¿De qué sirve la riqueza material cuando la desobediencia a Dios nos lleva a ensuciarnos y que nuestra carne tenga lepra inmunda de este mundo? Quisiera que lo entendiéramos desde este punto de vista, y es que cuando perdemos la visión de Dios y ponemos nuestra mirada en lo que no es de Dios y pretendemos robar a Dios, tenga cuidado, porque Jehová está atento. Jehová sabe y conoce tu corazón. El ejemplo que daba con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento era cultura o costumbre en la iglesia primitiva. Cuando comienza el evangelio, comienza el ministerio evangelístico en el mundo, ya Jesús no estaba. Los apóstoles recibían a todos los que eran salvos cada vez que predicaban. Y se convertían 5,000, se convertían 3,000, se convertían 2,000. Y mucha gente venía y quería vivir en la fraternidad del cristianismo. Y vendían sus propiedades y traían para vivir todos en comunidad. Y Ananías y Zafira convinieron en vender lo que tenían, pero engañar a Dios. Y dijeron: vendemos en tanto, pongamos que en $5,000. Y cuando lleguemos allá entregamos $1,000 y nos quedamos con 4,000. Y pretendieron engañar al Espíritu de Dios. Pretendieron engañar a los apóstoles, pero más que a los apóstoles, al Espíritu Santo de Dios. Y lo que hace Ananías y Zafira es pretender robar lo que es de ellos. Es como el que tiene ese pecado o que tiene esa intención de robar siempre. El cleptómano está acostumbrado a robar. Y cuando no roba a otro, él mismo coloca algo allí y sabe que esas son sus llaves. Pero entonces mira y en desespero está atento y agarra y la llave, porque tiene que satisfacer al demonio que lleva. Y se roba él mismo, porque no tiene el Espíritu de Dios. Y cuando Pedro pregunta a Ananías y Zafira: ¿en cuánto vendieron la propiedad? Dijeron: en 1,000. ¿En 1,000? Si vendieron, sabe Pedro por el Espíritu Santo que vendieron en 5,000. Y Ananías se presenta ante Pedro y dice: en eso vendimos. Ya había convenido con Zafira la mujer. Y le dice: ¿por qué dejaste que el diablo engañara tu corazón? ¿Pretendes engañar al Espíritu Santo de Dios? ¿Esa propiedad no era tuya? Y si la vendías en 5,000, los 5,000 no son tuyos. Y si tú la vendes en 5,000 y solo quieres dar 1,000, ¿no lo puedes hacer? ¿Quién te obliga a eso? El que hayas vendido o no hayas vendido, el precio que hayas puesto no es el problema. El problema es querer engañar al Espíritu Santo de Dios. Y es lo que ocurrió acá con Giezi. Cuando Zafira entra, acababan de sacar el cuerpo de Ananías. Y Pedro pregunta: ¿en cuánto vendieron? Y da las mismas respuestas. Y dice: esos chicos que vienen allí
esos vienen de enterrar a tu marido, ellos también te van a enterrar a ti. Y murieron los dos. Y así muere con lepra por la desobediencia y el engaño al que en ese momento representa a Dios, que es el profeta de Dios. Es el profeta Eliseo. Es el hombre de Dios en un mundo convulsionado como estaba Israel. Luego hay otro suceso donde en el capítulo 6 de Segundo de Reyes vemos el trabajo de Eliseo. Hay que construir una casa, hay que trabajar. Se convocan los hombres de la comunidad para trabajar. Y con el momento que van a trabajar, uno de los que está cortando madera le cae el hacha al río. Y cayendo el hacha al río, el hombre pone las manos en la cabeza y dice: Dios mío, el hacha es prestada. Ahora, ¿cómo devuelvo esta hacha prestada? Y va donde el profeta y le dice: mi señor, el hacha prestada cayó allí y ahora no puedo recuperarla. Y Eliseo dice: ¿dónde cayó el hacha? Y cortó un trozo de palo. ¿Dónde cayó allí? Y lanzó el palo y el hacha brotó. Por gravedad no hubiese salido nunca el hacha, porque el peso del hierro no iba a permitirse. Pero la bendición de Dios puede hacer. La fuerza de Dios puede hacerlo. Y toma el hacha para entregarla donde tiene que estar. Tiene el hacha que había caído en las aguas del Jordán, fue entregado. Cuando nosotros vemos que Dios hace y tiene propósitos, es reiterativo Dios también en los milagros. Aquella mujer de Sunam que vimos que Eliseo revive a su hijo, que su esposo estaba con ella, llegó un momento de escasez por 7 años, donde el hombre y la mujer reciben palabra de irse a otro lugar, de irse a Samaria, y luego de 7 años de la escasez regresan, y cuando quieren conquistar sus propiedades las habían perdido y van hasta el rey para reclamarlas, y allí estaba Gehazi, el ayudante de Eliseo, ese mismo que murió de lepra. Y cuando el rey pregunta: ¿y por qué ella reclama? Y dice él: no, esa muchacha o esa señora y ese muchacho son a los que mi señor Eliseo hizo un milagro. A él Eliseo le devolvió la vida. Ella atendió al profeta y el rey por extensión hace bendición a esta mujer. Se reitera nuevamente la bendición y el rey le manda a entregar todos sus bienes y todas sus propiedades, por respeto a que ya el siervo de Dios había trabajado con ella. Cuando tú tienes la bendición de Dios, no hay por qué dudar de lo que Dios te va a dar. De la misma manera nosotros vemos cómo Israel comienza a tener reyes bajo la unción de Dios. Y Eliseo no va personalmente, manda a Jehú para que Jehú unja al rey de Israel. Y cuando vemos que Ramot de Galaad estaba sin la bendición, allí envía a Eliseo para dar bendición. Cuando tú ves que hay casas, que hay barrios, que hay países que no hay bendición, cada uno de nosotros está llamado a dar la bendición de Dios. Y no me digas que no tienes nada que dar, porque hemos recibido de gracia lo más grande que puede tener persona alguna, que es la salvación. Y cada uno de nosotros está llamado a dar esa salvación. Cada uno de nosotros puede multiplicar la bendición que tiene. Y el último de los milagros que veo que hizo Eliseo es el que le mencioné al comienzo, y está en Segundo de Reyes 13, cuando vemos en el verso 20 y 21 cómo la persecución de los moabitas nuevamente con los israelitas vienen para invadir, y en ese temor, sepultando cadáveres de guerreros, uno de ellos cae en la fosa donde está Eliseo, y al tocarlo se levanta. Dice textualmente la palabra, dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto a los huesos de Eliseo, revivió y se levantó y salió sobre sus pies. Y dice uno: santo,
y otros dicen espanto. Pero hay que correr. Si corría el muerto que revivió para que los malandros no lo mataran, cuánto más los que estaban vivos tratando de sepultarlo. Pero la bendición de Dios va a estar contigo y va a vivir para ti, estés o no estés en la casa. Jehová cuida tu casa. Estés o no estés en el trabajo, la bendición que Dios te da de multiplicación la tienes. No podemos soltar la bendición de Dios. Hay que luchar la bendición con Dios. Eliseo luchó con Elías para recibir la bendición. Cada vez, por 3 oportunidades, Elías le dice, quédate que yo debo ir. Y él decía, vive Jehová y vive tu alma, pero yo voy contigo. Y vuelve a decirle, quédate, vive Jehová y vive tu alma, que yo voy contigo. Y la tercera vez, vive Jehová y vive tu alma, yo voy contigo. Insistentemente reclamando la bendición. La lucha que tuvo Jacob con el ángel para recibir la bendición. Y al amanecer el ángel le dice, suéltame porque ya viene el alba y no puedo estar acá. Dice, hasta que no me des la bendición no te voy a soltar. Hasta que tú no me des la bendición de parte de Jehová, pues yo no te libero. Y el ángel tuvo que golpearlo en el muslo, desarmar, tumbar la pierna, descoyuntar la pierna para que él aflojara. Y el ángel le dice, por cuanto has altercado con Jehová, por cuanto has sido insistente con Jehová, traes hasta hoy un nombre que es Jacob, que quiere decir engañador, que quiere decir tramposo, que quiere decir pícaro. Pues de hoy en adelante tienes la bendición y ahora eres Israel. Ahora eres la multiplicación. Ahora eres el bien para la humanidad. Y el que te bendiga le voy a bendecir. Y al que te maldiga le voy a maldecir. Porque es promesa y pacto con tu padre Isaac. Y es promesa y pacto con tu abuelo Abraham. Y hoy nosotros tenemos de Jehová el mismo pacto por Abraham por medio de la fe. Y al que te bendiga, Jehová le bendice. Y al que te maldiga, Jehová le maldice. Tenga cuidado con maldecir a los hijos de Dios. No es solo de aquel pueblo de Israel, es tuyo también. Y mientras más pequeños somos en la presencia de Dios, el Señor tiene más cuidado de nosotros. Y dice, ay de aquel que hace mal a uno de estos mis pequeños, es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se lance al medio del mar, pero que no toque a los míos. Y cuando vemos el libro de Mateo, cuando el Señor le dice a los que están con Él, cuando venga el tiempo aquel y cuando venga en segunda venida, a los que estén y me hayan hecho bien, les voy a decir venid. Y les va a decir, por venid a mí, porque tú me ayudaste, porque tú me bendeciste, porque tú cuando tuve hambre me diste de comer, porque estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí, estuve desvalido y tú estabas para mí. Y tal vez le vamos a decir, o le van a decir, cuando lo hice, Señor, yo nunca te vi. Y el Señor va a decir, cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Indica que el bien de Jehová está dado para multiplicarse entre unos y otros. No importa la cantidad de aceite que tenga tu tinaja, que tenga tu botella. Lo interesante es cuánto tú quieres multiplicar. Sin embargo, quiero también alertar lo que muchos han tomado de parte del enemigo de Dios, porque el enemigo de Dios imita y quiere cumplir. Y los mismos milagros que vemos de hacer salir el hacha, hay quienes con cosas oscuras también quieren practicar. Hay quienes quieren resucitar muertos con cosas oscuras también, atendiendo a llamados satánicos. Hay quienes quieren sanar enfermos con cosas oscuras, y todo está en este mundo. Y hay un dominante en este mundo que fue puesto desde que Adán pecó en el huerto del Edén. Sin embargo, el segundo Adán que se levanta para que tengamos redención, para que seamos libres y para que, sabiendo que lo que está del lado oscuro no nos corresponde a nosotros vivir o habitar con ello. Nos corresponde vivir en luz, porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en tinieblas. No interesa que después que muera yo prendan una vela, no tiene sentido para mí. Yo debo llevarme mi propia luz, que es la luz de Cristo. Y seré alumbrado en la eternidad. Y luego que el Señor se manifieste en gloria,
no habrá necesidad de luz, porque Él mismo resplandecerá. Véalo el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Cómo cerrado este universo, cómo cerrado este mundo, Dios mismo alumbrará. Él mismo radiará en brillantez para que no tengamos oscuridad. Por eso debemos buscar vivir en luz y ser luz. Y así como el Señor es luz, también nos dijo a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Y nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Purifica lo material, purifica lo humano, purifica lo carnal, pero también vive en el entendimiento y en las luces de lo divino. Hace un tiempo, en la Venezuela que yo nací, en la Venezuela que yo crecí, en el siglo pasado, mi escuela enseñaba las palabras del libertador. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y de 20 años para acá han querido quitar la luz y ya esa frase no está en la escuela. Ahora no hay moral y luces, ahora es oscuridad, es satanismo. Ahora, atendiendo a los dioses falsos, quieren sembrar oscuridad en nuestras escuelas. Quieren enseñar oscuridad en nuestras escuelas con el objeto de enseñarnos que es una nueva cultura. La cultura satánica está, pero la cultura de la luz es la luz de Jesucristo. La bendición de Cristo está en nosotros. Y yo quisiera que nosotros atendiéramos a hombres como Eliseo para creerle a Dios, para vivir para Dios y clamar a Dios la bendición de Dios. Y Dios tiene para nosotros grandes cosas. Hay bendición para nosotros. El reino de los cielos se hace fuerte y quienes lo arrebatan son los valientes. Así como Eliseo arrebató la bendición al mirar cuando Elías ascendió a los cielos. Yo quisiera que nosotros tengamos la mirada puesta en Cristo, que tengamos la mirada puesta en Dios, que tengamos la mirada puesta en el Espíritu Santo de Dios, para vivir en la conformidad del Espíritu, en lo espiritual, no en lo almático, no en lo caprichoso, para vivir en Dios y para Dios, y alabar a Dios con el corazón. Es tiempo que le adoremos en espíritu y en verdad. Busquemos cada día más el rostro de este Dios maravilloso. Quiero que estemos de pie, mis hermanos, para orar en esta hora. Que cada uno de ustedes se conecte con Dios allí, directamente con Dios, diciéndole: Padre, en esta hora estoy en tu presencia, Señor. Mira mi condición de vida, mira mi corazón, mira mi alma, mi espíritu, Señor. Tú me conoces, como decía el salmista. Sabes que soy pecador, sabes que soy débil, pero en Cristo somos más que vencedores. Sabemos que confiando en ti, Señor, podemos salir adelante. Y en esta hora, Padre, te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos que está presente en la sala, por cada corazón que te busca. Sé que hay luchas internas en cada uno, que estamos luchando para poder servirte. Luchamos por el trabajo, luchamos por conseguir el alimento, luchamos por la libertad, luchamos por el combustible, luchamos por miles de cosas, pero queremos descansar en ti para que hagamos la obra confiando que tú eres quien da la bendición, sabiendo que tú eres quien hace brotar el hacha, sabiendo que tú eres quien devuelve la vida, sabiendo que tú multiplicas aún de donde no hay, sabiendo que tú eres nuestro Dios hacedor y proveedor. Mira a cada hermano, Señor, y si hay enfermos, propina salud para cada uno, que haya bendición y sanidad, Padre, que vayamos tranquilos y confiados de que tú eres Dios. Gracias por los que han sido sanados. Te alabo porque muchos han sido sanados y debemos reconocer y agradecerte también las cosas que haces. Bendito seas, Señor. Pedimos para ti alabanza y adoración del pueblo, y para el pueblo de ti pedimos una bendición especial en esta hora. Y gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Gracias por cada hermano. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén.